Pues creo que no era ciencia cuántica saber el resultado el día de hoy. Hoy el Barcelona aplasta al equipo suizo Young Boys 5 goles por 0 en Montjuic. Casi latino al resultado, pero hay que decirlo, el día de hoy era un partido de trámite ante un equipo que solamente está de relleno en la nueva edición de la Champions League. Y poco más, Todo esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, el día de hoy así sí será bueno el Barcelona. El día de hoy por fin consigue una victoria en la Champions League. La primera al son de 5 goles por 0. Hansi Flick el día de hoy pues hace un partido pues esperado. Tampoco el culete promedio piense que el Barcelona va a arrasar así, no, porque está claro que este equipo era limitado. Y yo lo dije desde la previa, es un equipo que con todo respeto, pues no iba a poner mayor resistencia, era claro, mucho menos ante el FC Barcelona y en su propia cancha. Entonces, yo creo que es una victoria esperada, claramente. Raro hubiera sido que no hubiera ganado el Barcelona, incluso cómodamente, porque era lo propicio. De hecho, pues, el precedente es el Aston Villa, que le va a ganar al equipo suizo 3 goles por 0, incluso siendo muy superior al equipo helvético. Y ya está, entonces el día de hoy el Barcelona consigue esta victoria, bálsamo, entre comillas, porque, repito, era lo esperado, Tampoco es que el día de hoy el Barcelona super arrollador y demás, no, porque sabemos lo que ha repercutido, pero bueno, así es esto. Una alineación muy parecida a la titular, esto es lo que mandaba el propio Hansi Flick desde el inicio, desde Peña, Cubarsí. Llamaba la atención a Ferran Torres. Ferran Torres era metido el día de hoy, un ofensivo más, y esta es la parte, ¿no? También un poquito la alineación del equipo suizo, donde pues no estaba en esta situación el portero Balmos, pero sí estuvo Keller, el portero que pues tuvo una actuación hasta dentro de lo que cabe pues aceptable, porque hay que entender que es un equipo bastante fuerte el Barcelona ante ese tipo de equipos. Entonces, pero sí tuvo a Collet, tuvo a Ugrenzi, tuvo a Lauper, jugadores más que interesantes, bueno, dentro de la cabida que tiene el equipo suizo. Y pues ya está. El día de hoy, pues el Barcelona en los primeros minutos se intentó adueñar del balón, lo hizo. A los 8 minutos ya tenía un gol de Robert Lewandowski tras una asistencia de Rafinha. Y pues ya se comenzaba a prospectar una goleada. Muy pronto, 1-0. Yo pensaba que iban a caer como en cascada los goles. Y no fue así. El equipo suizo metió resistencia, intentó atacar en transiciones, pero muy poco el equipo suizo, principalmente en el primer tiempo. Después el Barcelona estaba asediando al conjunto suizo, hasta que en el segundo gol, pues ya tuvo una situación donde Rafinha metía ese gol, 2 goles por 0. Tras un rebote importante, había pegado primero Pedri, rebota en la defensa y le queda a placer al jugador brasileño, Rafinha, 2 goles por 0. Y el Barcelona ya parecía irle tomando forma a lo que se prospectaba una goleada. 3 minutos después, tras un buen centro, igual creo que fue de Pedri en este caso, de tiro de esquina, Íñigo Martínez como buen central con un buen juego aéreo deja techado el portero y pues el tercer gol, 3 goles por 0. El Barcelona ya empezaba a dar un poquito de lo que se prospectaba desde la previa, ganaba cómodamente, sin sobresaltos. Ya en el segundo tiempo pues un poquito el Barcelona pues quizás no bajando un poquito el acelerador, pero pues sí regulando un poco la condición física y demás, pero de todos modos Robert Lewandowski a los 4 minutos, 5 minutos de iniciar el segundo tiempo, tras un buen recentro de Íñigo de cabeza, para que igual Robert Lewandowski de cabeza como de palomita quiso hacer ahí agachándose, metiera el 4 goles por 0 en ese momento. Y yo pensaba que incluso se iba a quedar corto lo que yo prospectaba en la previa, pero afortunadamente el equipo Young Boys se mostró un poquito más sólido, cada vez un poco más, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero yo creo que también el Barcelona dosificando un poco esa situación, la cuestión física y demás. Luego también se empezaron a hacer los cambios. Entraban, por ejemplo, jugadores como Ansu Fati, Pau Vitor, empezaron a salir
por ejemplo los Lamine Yamal y los Robert Lewandowski, entró incluso ya también regresa Frenkie de Jong, jugó 15 minutillos por ahí, igual que pues Ansu Fati jugó 25-26 minutos, cambió los defensas centrales, metió por ejemplo incluso hasta el jovencito Cuenca, Ford y demás. Entonces es esto, hoy un partido donde pues no hubo sobresaltos para el Barcelona, era lo esperado, yo creo que no se esperaban cosas más a lo que ya habíamos dicho en la previa. El Barcelona, si bien es cierto, rescató una victoria, hay que tomarlo con pinzas, con tenazas, porque esto es la fase de grupos, consigue una victoria que les quita un poquito de presión, pero aún queda lo más importante, rivales mucho más duros, mucho más complejos. Por ejemplo, estaba viendo el Stade de Bruyne, que momentáneamente es líder de la Champions League, pero le toca al Real Madrid, tanto al Barcelona, y lo que parecía ser un equipo pues bastante factible, pues va a parecer un poco más complejo de lo que se prospectaba. Entonces, aguas con ese tipo de encuentros, pero el día de hoy hace el trabajo, lo que tiene que hacer. Quizás hoy no luciendo tanto Lamine Yamal, pero al fin y al cabo el Barcelona saca el resultado. En su propia cancha era necesario luego de la derrota ante el AC Mónaco, y pues lo esperado es que el Young Boys pues dentro de los últimos lugares muy probablemente termine, quizás tampoco pueda clasificar ni siquiera un play-in, está más que claro, y el día de hoy no es como tal un parámetro. Veremos lo que pueda hacer en el siguiente encuentro, creo que va contra el Alavés, y en Champions, si no mal recuerdo, iría contra el Bayern München después de la fecha FIFA, si no mal me falla la memoria, y ahí sí es otro sinodal importante, donde ahí sí se tiene que medir fuerzas contra un peso pesado, como en este caso el Bayern Múnich, más histórico en la Champions League que el propio Fútbol Club Barcelona, y ahí sí es donde quiero ver al equipo de Hansi Flick. Y pues bien, hoy Robert Lewandowski marca doblete, regularmente es un buen delantero, pero pues también es que se han llenado muchos goles ante ese tipo de equipos, tanto en la Bundes, tanto como cuando está en el Barcelona ante equipos pues de menor repercusión, en la Champions League poco más de lo mismo. Entonces lo que se le espera más a ese tipo de jugadores es que marquen la diferencia en partidos importantes de mata-mata en la Champions League, que es donde también ha quedado de ver un poquito este jugador polaco. Muchos lo sobrevaloran desde mi punto de vista. No es que sea mal delantero, no lo digo, pero en cuanto a marcar diferencia en momentos cumbre, creo que está un poquito lejos, ¿no? Por ejemplo, de un propio Karim Benzema, que a muchos les gustará, a otros no, pero bueno, tiene una serie de goles importantes en fase de eliminación directa. Entonces yo creo que hay rangos que respetar en esa parte. Pero bueno, pues bien, ¿qué se puede decir de esta victoria? Inobjetable, yo no esperaba más del equipo suizo, esta era más que decir. Mejor evidentemente que el Barcelona gane incluso hasta estos partidos donde se prospecta desde la previa que va a ser muy probablemente un festín para el conjunto, pero bueno, en este caso, ¿qué se le puede hacer? Lo que sí, y yo creo, bueno, me faltó mencionar, ahora que lo recuerdo, el gol anulado al equipo suizo. Tuvo oportunidades importantes en la situación de que podía dejar mal parado en algún contragolpe, mano a mano contra el portero. De hecho, tuvo uno Monteiro, que se lo acaban anulando ya en los últimos minutos, que pudo haber sido el 5 goles por 1, y quizás ahí hubiera calculado exactamente el resultado, porque si yo, a pesar de todo esto, yo sé que el Barcelona tiene sus lagunas defensivas, y yo me he percatado de esto, y cuando un equipo se propone atacarlo y encuentra la manera, pues suele hacerle bastante daño a este equipo. Entonces, por ahí el equipo suizo también había dado un palo, un larguero, que también no termina entrando, meten este gol que pues termina siendo anulado por offside, un poquito ahí con Cuenca, que fue el último defensor si no mal recuerdo, y pues es esto, ¿no? Barcelona se gusta en su propia cancha, 5 goles por 0, pero lo importante no es esto, porque como ya mencionaba incluso en la previa, 24 o 36 muy probablemente clasificarán, al menos como quiera, a los playoffs, pero veremos en lo que resta, ¿no? Ya si es que ya clasificar a la siguiente instancia, a los octavos de final principalmente, veremos de qué está hecho el Barcelona ante equipos duros, ante equipos mucho más completos, que evidentemente van a causarle un dolor de muelas a este equipo indudablemente. Entonces, el día de hoy, victoria y ni hablar, qué decir. ¿Cómo lo ven?